Bien, empezamos. El punto 6. En el punto 6 vamos a ver cómo se usa la tabla, ¿sí? Sobre todo cómo leer los valores en la tabla y cómo se los representa en la gráfica, ¿sí? Dice, por medio de tablas de vapor, determinar la variación de entalpía de una libra de agua en cada uno de los siguientes casos. En el primer caso, tenemos calentamiento de agua líquida de 40 grados Fahrenheit a 240 grados Fahrenheit a una presión de 30 libras fuerzas sobre pulgada cuadrada. Absolutas. ¿Sí? Necesito calentar el agua de 40 a 240 grados a esta presión. ¿Qué es lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes para resolver estos problemas? Es, primero, cuál es la presión que me da como dato. ¿Por qué es importante la presión? Porque con esa presión yo puedo saber ¿sí? En qué punto voy a tener un cambio de estado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos para el agua? Nosotros decíamos, bueno, el agua a una atmósfera hierve a 100 grados centígrados. Y si lo quiero calentar de 20 grados hasta 150 grados centígrados, va a haber un cambio de estado. ¿Sí? Por eso es importante ubicar cuál es la temperatura de saturación, ¿sí? A esa presión. ¿Sí? ¿Cómo van a encontrar esa temperatura? Por supuesto, en la tabla 461 y 462, ustedes tienen la presión de vapor. ¿Sí? Fíjense ahí en la 461, en la segunda columna, y en la 462, también en la segunda columna, tienen la presión de vapor. Con esa presión, ¿qué hacen? La buscan, ¿sí? Y se fijan cuál es la temperatura que está ubicada en la primera columna. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura de saturación? En este caso tenemos 30 libras por pulgada cuadrada. Tienen que hacer el cambio de unidades para llegar a la presión en kilopascal. ¿Sí? Yo les voy a dar directamente el resultado de esa presión. Ustedes van a hacer el cambio. La presión en kilopascal es de 206,85 kilopascal. ¿Sí? Entonces, a esa presión, ¿cuál es la temperatura de saturación? A ver quién tiene la tabla a mano y me da la temperatura de saturación. O nombro yo. Profe, disculpe, ¿cómo es la presión? ¿Qué valor tiene? Porque no estoy viendo muy bien la pantalla. 30 libras Sí, se fuerza ve fix. cuadrada, ¿sí? Que son 206,85 kilopascal. Puede ser, profe, que no esté esa presión en la tabla. Fíjate cualquiera de las dos. ¿No? Si está. A ver. 206. ¿Tenés? O un valor aproximado. ¿Sí? Lo más cercano. 1553,8 puede ser. No. No, busca a 200 kilopascal. Más o menos. Si yo considero, por ejemplo, 198,53 kilopascales, tengo una temperatura de 120 grados. Exactamente. 120. Más o ¿No hay que menos. interpolar ahí, profe? ¿O no hace falta? No, acá no. Porque vos fíjate que vos pasás de 198,53, que tiene 120, pasás a 232 y hay una variación de 5 grados nada más. ¿Sí? Entonces, en este caso sí lo podés tomar aproximado. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió, chicos, eso, verdad? Sí, profe.
Bien. Sí, profe. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la grafiquita, ¿sí? Y nos vamos indicando acá. Esto era H y esto era temperatura. ¿Se acuerdan que tenía la forma, una curva, ¿sí? Y presentábamos una isobara. Esta curva corresponde a una presión de 206,85 kilopascal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se lee o cómo ubico yo todos los valores que tengo ahí en la tabla? Fíjense en la tabla, ustedes tienen la entalpía del vapor y la entalpía del líquido. En la tabla 462, ¿sí? Fíjense en que tienen en la cuarta columna, dice entalpía. Para el lado derecho, vapor saturado y para el lado izquierdo, líquido saturado. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a tener ustedes? Vapor saturado vale 2501,4. El vapor saturado está acá. Esta entalpía es 2000, no, perdón. Sería 2706,3. 206,3. ¿Sí? En unidades kilojoule por kilogramo. ¿Y la entalpía del líquido saturado cuál es? Sería 503,7. Kilojoule por kilogramo. ¿Sí? Esa es la manera de encontrar, de ubicar los valores que ustedes tienen en la tabla. Y aquí tengo la temperatura, que es 120 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a resolver, vamos a hacer el ejercicio A, B, C y D. ¿Sí? Esto es agua, ¿sí? Que yo necesito calentar de 40 Fahrenheit a 240 Fahrenheit. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Por supuesto, pasar estas temperaturas a grados centígrados para poder ubicarlo en la tabla. Acá tenemos 4,44 grados centígrados y 115,5 grados centígrados. ¿Sí? Fíjense, si yo necesito calentar de 4,44 hasta 115 grados y mi presión de saturación me dice que mi temperatura de saturación es 120, va a haber un cambio de estado aquí, va a pasar de líquido a vapor. No. No, ¿por qué? Porque si yo lo marco en mi curva, yo voy a tener más o menos por aquí, lo voy a marcar con otro color, 4,44 grados centígrados y 115 va a estar cerca, pero no va a llegar, al cambio de estado. ¿Sí? Por lo tanto, solamente necesito hacer una diferencia de entalpías. ¿Sí? Ahora, puedo conocer de tabla esta entalpía que tengo acá a 4,44. La tabla me da ese valor. O lo puedo resolver de otra forma. Sí, o sea, haciendo una aproximación podría ser, o haciendo una interpolación para determinar o no la entalpía. Fíjate, mira, fíjate que en la tabla, en las dos tablas dice propiedades termofísicas del agua saturada. En los dos dice propiedades termofísicas del agua saturada. O sea que a vos, esta tabla, la que vos tenés, solamente te va a dar la isobara, la presión, cuánto vale la entalpía del vapor y cuánto vale la entalpía del líquido. ¿Sí? Las otras entalpías no te las está dando, porque solamente es para el agua saturada. A vos te está dando estos de acá, estos datos nada más. Lo que está por abajo o por arriba, eso hay que calcularlo.
¿Te acuerdas cómo calculábamos en el teórico práctico el calor que se necesitaba para hacer ese cambio de temperatura? ¿Se acuerdan que hacemos delta de H igual a Cp delta T? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Cp, la temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿Sí? Entonces, delta de H vale el Cp del agua, el agua líquida. ¿Cuánto vale el Cp del agua líquida? ¿De dónde lo sacan? Fíjense en que en la tabla, en la en la página 9 más o menos, ustedes tienen ahí, dice en el punto 3 dice constantes y valores muy usados. 3.1 constante en el sistema internacional y la tabla 3.2 tienen densidad del agua, densidad del aire, calor específico del agua, calor específico del aire, calor específico a volumen constante. Acá tienen todos los valores. ¿Sí? Entonces, para el agua, ¿cuánto vale el Cp? Trabajemos con la tabla, así yo les voy a ir preguntando, así se van acostumbrando. 4,18 4,18 ¿en qué unidades? kilojoule, kilogramos Kelvin. Kilojoule por kilogramos Kelvin. Entonces, Cp del agua sí. Por la temperatura 2, que son 115,5 menos 4,44. ¿Sí? Recuerden que como es un delta, ¿sí? Un delta de temperatura, cuando es en grados centígrados, es lo mismo que decir en grados Kelvin. La diferencia de temperatura. ¿Sí? Esto puede ser Kelvin, lo ponemos ahí. Entonces el delta de H es 4,18 por esto. ¿Sí? Y eso les da aproximadamente 111,11 kilocalorías por kilogramo. Bien. ¿Se entendió, verdad? Sí, profe, se entendió. Bien. Le damos el punto B. Profe, Sí. yo no entendí ahí, hace rato no podía ver bien la gráfica, digamos, pero donde usted pone 4,44 y 115,5 grados centígrados, Sí. eso nos dijo que no podemos usar la tabla porque no tocan la campana, sino que estarían tocando sobre la línea de 503,7 o cómo No, lo que sería. pasa es que a vos la tabla te da los valores del agua saturada. Y el agua saturada es solamente esta línea que tenés acá. Ah, bien. ¿Sí? Para esta presión. Como ese punto no está saturado, no tenés ni de dónde sacar los valores de entalpía. ¿Bien? Bien, sí. Ahora me pide, dice, calentamiento de agua líquida de 40 a 240 y vaporización a 240 a 24,97 libras fuerza por pulgada cuadrada. Profe, disculpe, ¿de qué página sacaba el CP? De la tabla, de la página creo que 9 u 8, fíjate que ahí te dice ¿De la tabla de propiedades del agua saturada? ¿Algo así? exactamente las propiedades, dice constantes y valores muy usados, el punto 3. Listo, listo. ¿Sí? Del agua líquida. Y ahí dice en el 3.2 valores aproximados para propiedades del aire y del agua. Perfecto. ¿Sí? Entonces, volvamos a este. Me pide calentamiento de agua líquida de 40 a 240 Fahrenheit y vaporización de 240 Fahrenheit y a 24,97 libras fuerza por pulgada absoluta. Voy a borrar esto. ¿Y qué hago ahora? Me fijo
Esto lo elimino. Y vaporización, me dice. Vaporización a 240 grados Fahrenheit, ¿sí? ¿Sí? Y una presión de 24,97 libras fuerza por pulgada cuadrada. Ahora, a ver, les pregunto yo. ¿Cuál sería la temperatura, ¿sí?, de saturación a esta presión? Sin necesidad de hacer el cambio de unidades. ¿Qué les parece? A esta presión. ¿Cuál sería la temperatura de saturación? Fíjense lo que me dice el problema. A ver, hagamos primero el cambio de unidades. 24,97 pasado a kilopascal. ¿Sería parecido al anterior, cercano? Sería parecido por ahí anda. Esperen un segundito. A esta presión tenemos 172,168 kilopascal. ¿240 Fahrenheit son aproximadamente 115, dijimos, ¿sí? 115 grados centígrados, ¿sí? Fíjense en su tabla. ¿Cuál es la temperatura de saturación a esta presión? Recién lo dijo Rocío. ¿Cuánto les da en su tabla? Busquen esta presión de saturación aproximada. Y estaría entre 115 y 120. Fíjate que vos tenés a 115, 169. Y 120 tenés 198. ¿Sí? Está muy alejado. Entonces, ¿cuál vas a tomar vos? 115. 115 directamente. ¿Sí? 115 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí ya me está diciendo que esta presión de saturación corresponde a esta temperatura. ¿Cómo lo verifico? De esta manera. Haciendo el cambio de unidades y fijándome cuál es la temperatura de saturación en grados centígrados. ¿Sí? Si lo queremos ubicar en el gráfico, ¿qué vamos a tener? 172,168. Yo lo voy a ubicar. Ya no está en esta curva, porque esta es para 206. Se va a encontrar más abajo. 172. Yo lo voy a poner por acá más o menos. ¿Sí? Esta presión es igual a 172,168 kilopascal. Tengo esta línea y hace esto. Bien. Entonces, perdón. Lo voy a poner un poquito más arriba. Lo voy a poner por acá. Para que coincida. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con el anterior, con este calentamiento? Yo lo llevo de 4 grados centígrados hasta 115. Desde 115 hay un cambio de estado hasta el vapor saturado. ¿Sí? Porque a mí me está diciendo vaporización a 240 o 115 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el
valor de delta de H, el calentamiento. ¿Cómo lo voy a calcular? ¿Qué les parece? Lo hago para... Sería igual, Sí, diga. no sería igual con CP delta T. CP delta T desde aquí hasta acá. Y después hasta aquí, ¿qué haces? Vamos a necesitar el calor de ¿Se ve? vaporización. El calor de vaporización, el lambda de vaporización. ¿De dónde lo sacan el lambda de vaporización? De la tabla también, la 461, 462. ¿Cómo sacan ese lambda? Si lo sacan de la tabla 461, buscan la temperatura, ¿sí? Que aquí no está, creo, no, aquí no está. En caso de que esté en esta tabla, buscan la temperatura y fíjense en la tercera columna. Dice delta de H, líquido gas, y tienen el valor ahí. Eso que tienen ahí es directamente esta diferencia, este delta de H, que ustedes van a tener en este punto y en este punto, que no tiene nada que ver con este, ¿no? Ese es otro. Si utilizan la tabla 462, ustedes tienen, donde decía entalpía, ¿se acuerdan que habían sacado esto, el del líquido y el del líquido y el del vapor? Usan la misma y sacan para la temperatura de 115. Para la temperatura de 115 yo tengo una entalpía de vapor saturado lo voy a hacer acá abajo, 2699 kilojoules por kilogramo. Y la del líquido saturado, 482,48 kilojoules por kilogramo. Bien, entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? CP delta T desde 4 hasta 115, y desde 115 hay un cambio de estado. ¿Cuál va a ser ese cambio de estado? El H del vapor menos el H del líquido. ¿Cómo, profe? Este cambio de estado, que vos haces desde 115 hasta en la misma línea, ¿sí? Ya tenés esos datos en la tabla, porque ya está saturado ese líquido. Por lo tanto, va a hacer la diferencia entre el H del vapor, que es este, menos el H del líquido saturado, que es este. Y va a estar aquí. ¿Sí? Aquí ya no tenés que hacer CP, nada de esas cosas. Y esto es el lambda de vaporización a la temperatura de 115 grados centígrados. Profe dijo que ese lambda lo podemos sacar de tabla también. Claro, lo que pasa es que depende si vos tenés o no Fíjate que en la tabla 461, ¿sí? Vos tenés la temperatura 5, 10, 15, 20, 25, 30, después llega hasta, cuando llega a 100, hace 110, 120, 130, 140, 150. En cambio, en la otra, vos tenés cada 5 grados. 50, 55, 60, 65, 70. Cuando llegás a 100, tenés 105, 110, 115, 120. ¿Sí? Por eso es que usan las dos tablas siempre, porque en alguna está la temperatura y en otra no. ¿Sí? Por ahí lo pueden tener de manera directa. Vos fíjate que en la tabla 461, en la tercera columna, tenés ese valor directamente, ya la diferencia la tenés. Esta diferencia. Lo tenés al resultado que dice delta de H líquido gas, tal valor. En cambio, en la 462, vos tenés entalpía vapor y de líquido. Entonces, para calcular el valor, tenés que hacer esa diferencia.
Y ese valor es el lambda de vaporización a 115. Perfecto, profe. Bien. A ver, veamos la Profe, tengo una duda. Sí. Para sacar el CP en 115 grados tenemos que interpolar en la tabla de 110 a 120. Es que no hay CP a 115. Ah, directamente sería el lambda. Lambda, directamente lambda. Ah, Siempre bien, que hay un buenísimo. cambio de estado, es lambda nada más. No hay Listo. CP. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, lo dejo para ustedes para que hagan los cálculos. ¿Sí? Sigamos avanzando. El tercero. Enfriamiento y condensación de vapor saturado a 212 Fahrenheit y una atmósfera absoluta a líquido a 60 grados Fahrenheit. Pablo, ¿por qué al H de líquido pone con minúscula y el otro con mayúscula? ¿O los dos son con Es mayúscula? una convención de nomenclatura. Siempre que tengan vapor, se pone el H mayúscula y siempre que tengan líquido, el H minúscula. ¿Sí? Una convención de nomenclatura es. Bien. Profe, ¿y de dónde sacábamos el CP de esa fórmula? ¿Cuál CP? ¿Este? Sí. El de la tabla 3. Fíjate ahí donde decía constantes. Ah, el 4,18. Bien. Sigamos. Enfriamiento y condensación. Enfriamiento y condensación de vapor saturado a 212 grados Fahrenheit y una atmósfera absoluta. A líquido a 60 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos a grados centígrados, ¿sí? 212 grados Fahrenheit son 100 grados centígrados y 60 grados Fahrenheit son 15,5 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto vale una atmósfera en unidad de kilopascal? Ya tienen que estar 101,325. 101,325 kilopascal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos esa curva, ¿sí?, en mediagrama. Si este es 206, este es 170, ¿sí?, entonces 101 va a ser más o menos por acá. En estos problemas ya todas las presiones que me daban es absoluta o Sí, aquí está. de manométrica. Sí, bueno, mayormente son absolutas. Es raro que tenemos manométrica. De todas maneras, vos sabés hacer cambio de absoluta a manométrica. ¿Sí? Entonces, para este gráfico, el rojo, ¿cuál es la temperatura de saturación del agua? ¿Cuánto vale? 100 grados centígrados. 100 grados centígrados, exactamente. Entonces tenemos, dice, enfriamiento y condensación de vapor saturado a 100 grados centígrados, ¿sí?, hasta 15,5. Entonces, más o menos por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Un detalle para que lo tengan en cuenta y que lo vamos a usar en los otros problemas también. Fíjense en que me dice enfriamiento y condensación. Yo estoy parado aquí y voy a hacer este camino hasta llegar a los 15 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta ahí?
el signo hacia dónde voy, cuál es mi origen, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Delta de H va a ser igual a ¿qué? Yo estoy de aquí, tengo que pasar aquí. ¿Cómo hago ese cálculo? Sería menos CP delta T. Fíjate que está acá el cambio de estado nada más. ¿Sí? Menos delta de H. ¿Cuál delta de H? De vapor menos H de líquido. Exactamente, el H de vapor menos H de líquido. Pero, a ver, ¿dónde estás parado vos? ¿En el H del vapor o en el H del líquido? El de vapor. Entonces, ¿cómo sería el delta? O sea, al revés, digamos, de como veían. El H, H del vapor menos del H líquido. no, H de líquido menos H de vapor. Porque vos Sí. te vas al líquido y partís del vapor. Y esto es lo mismo que decir, ¿qué cosa? Menos lambda de vaporización a 100 grados centígrados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace rato íbamos del líquido al vapor y le poníamos más lambda? Ahora vamos del vapor al líquido y le ponemos menos lambda de vaporización. O directamente con esto le va a salir el signo negativo ya, porque este es más chico que el H del vapor. Entonces el numerito ya le va a salir un número negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Ahora, ¿qué hacemos? Esto más, yo me encuentro en el líquido saturado y tengo que ir hasta 15,5 grados centígrados. ¿Qué tengo que hacer ahí? CP delta T. CP. CP delta T. ¿Qué delta de T? ¿Cuál va a ser el delta de T? T del líquido saturado menos el líquido. Fíjense de dónde vamos, de dónde hacia dónde vamos. Sería el final menos el inicial y el final sería sería 100 grados, puede ser. No, los 15,5 grados. 15,5 grados centígrados menos Los 100 100. grados centígrados. Así es. ¿Sí? Les recuerdo, ustedes siempre fíjense de dónde están parados. Si acá dice condensación y enfriamiento y condensación de vapor saturado de 100 hasta 15,5 grados centígrados, entonces yo estoy parado aquí. De aquí hago este camino y bajo. ¿Sí? Siempre final menos inicial. ¿Sí? Por eso aquí es líquido menos vapor, que es final menos inicial, más CP final menos inicial, 15,5 menos 100. Bien. ¿Se entendió eso, chicos? El tema de los signos. Y que siempre es final menos inicial. ¿Sí? Independientemente si le da positivo o negativo, no se asusten con los números. Siempre final menos inicial. ¿Bien? Bien, profe. Claro, en este caso nos tendría que dar un calor negativo porque estaríamos condensando, o sea, estamos enfriando Claro, en esa parte. estás perdiendo calor. Entonces el delta de H te va a dar negativo, exactamente. Delta de H te va a dar negativo. Bien. Y por último, de ese ejercicio, tenemos dice condensación de un vapor saturado de 200 grados Fahrenheit, expresado también en kilojoule por kilogramo. Condensación de un vapor saturado. ¿Dónde está? A 212, que son 100 grados centígrados. ¿Sí? La condensación. ¿Cuál sería el delta de H entonces? Ahí ya lo tienen escrito casi. ¿Cuál sería ¿Cómo dijo, profe? la condensación, solamente condensación del vapor saturado a 100 grados centígrados o 212 grados Fahrenheit? Yo necesito condensarlo nada más. Sería menos lambda del vapor a 100 grados Celsius, ¿no? Exactamente, esto nada más. Si recién hicimos el camino de aquí
hasta 15, ahora me está pidiendo solamente este camino. Y es lo que hice acá, justo acá, esta partecita. Solamente estoy condensando. ¿Bien? ¿Se entendió, verdad, esto? El tema de las gráficas, cómo usar la tabla. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? Bueno, sigamos. Veamos el problema número... A ver. El problema número 8. En el problema número 8 dice, para concentrar 9.072 kilogramos por hora de una solución de sal al 1% hasta 1,5% en peso, se usa un evaporador que opera a una atmósfera. La alimentación ingresa a 311 Kelvin. Si la corriente de vapor de agua que se introduce está saturada a 145 kilopascal, realizar el esquema, la cantidad de vapor producido y el producto líquido, la cantidad de calor transferido en el evaporador y la cantidad de vapor cuando el líquido sale subenfriado a 95 grados centígrados y qué sucede con la cantidad de calor transferido. Este es el ejemplo clásico de un evaporador, chicos, ¿sí? ¿Cómo funciona el evaporador? Tenemos, este es un esquema, ¿sí? Tengo un evaporador donde ingresa una corriente, se evapora por supuesto y sale otra. Y por medio de un serpentín, le voy a poner F, vapor, P, S y R. ¿Sí? ¿Cómo funciona este evaporador? Ingresa una solución, ¿sí?, y se calienta hasta su saturación. ¿Para qué se calienta hasta su saturación? Para que el agua, ¿sí?, que contiene esa solución se evapore y salga por arriba, y la otra solución que está también saturada, pero que por supuesto no se evapora porque una solución, el sólido no se evapora, solamente la parte del agua. Va a salir una solución P que va a estar más concentrada. Ahora, ¿qué sucede con el vapor? Ingresa un vapor saturado, ¿sí?, a una determinada presión a través de un serpentín. Viene por aquí y se condensa y sale subenfriado, dice, a 95 grados centígrados. Tanto el evaporador como el vapor pueden trabajar o a la misma presión o a distinta presión. El problema me está aclarando y me dice que el evaporador trabaja a una atmósfera, que es la solución que se está calentando. Y el vapor saturado trabaja a 145 kilopascal. Bien. Trabaja a 145 kilopascal, le entrega calor a la solución para que se evapore y se concentre esta. ¿Sí? Los datos son, tengo 9.072 kilogramos por hora de una solución de sal al 1%. ¿Sí? Y se la desea concentrar hasta el 1,5% de sal.
Entonces, y me pregunta, ¿cuánto vale el valor, cuánto vapor se debe colocar en ese evaporador? Entonces, ¿qué hacemos? Si se le está preguntando cuánto vale la cantidad de vapor que ingresa al evaporador, ustedes pueden decir, bueno, hagamos un balance de masa, ¿sí? Bueno, veamos el balance de masa primero. ¿Cómo sería el balance de masa? Balance de masa. La corriente S, fíjense que lo único que hace es intercambiar calor, no se mezcla con la solución. Por lo tanto, S va a ser igual a N. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago todo lo demás? ¿Cómo hago el balance del evaporador aquí? ¿Cuál sería el balance total? Según lo que vimos en la última clase. Sería lo que ingresa igualado a lo que sale, digamos. Que sería F igual a B más P. F igual a B más P, exactamente. Conozco F, no conozco B y no conozco P. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando no conozco una? Hacemos un balance por componentes. ¿Cuál sería el balance por componente? La sal. La sal o el agua. ¿Sí? Veamos la sal. Tengo sal que ingresa al 1%, sale al 1,5%. Por supuesto, no sale por este lado porque no se evapora. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el balance de sal en el evaporador? ¿Cómo lo hacemos? Sería F por W de la sal en 1. Bien. F igual Igual a P por 1,5. por el Digo, sería 0,15. exactamente. Este dato lo tengo, que vale 0,015. Acuérdense que este es tanto por ciento, lo tengo que pasar a tanto por 1. Este es 1%, por lo tanto tengo 0,01%. Conozco F, que vale 9.072 kilogramos por hora. Por lo tanto, de aquí puedo despejar cuánto vale P. Ya tengo cuánto vale P. De aquí puedo despejar, perdón, cuánto vale B. Entonces ya tengo todo. Ya calculé P, ya calculé B, ¿sí? Pero me sigue faltando esto. No puedo calcular cuánto vale S o cuánto vale L, que es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a resolver un balance de energía. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos el balance de energía? Primero y principal, tienen que tener bien ubicado el gráfico que hicimos hace ratito, ¿se acuerdan? Ese lo vamos a dibujar acá y vamos a indicar todos los puntos que tenemos, todas las corrientes que tenemos aquí. Lo voy a correr un poquito, chicos, nada más. Para que... Profe, disculpe, la presión de S1 del vapor que ingresa es 145 kilopascales. Sí, así es. Esto es H y esto es T. ¿Qué hacemos? Vamos a marcar las dos presiones. Una atmósfera de 145 kilopascal o 101,325. ¿Sí? Vamos a marcar entonces. Esto que va a ser 101,325 kilopascal. Y
y esto es 145 kilopascal. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer con esas gráficas? ¿Qué tengo que conocer? ¿Qué dato tengo que conocer? ¿Qué dato me da esta expresión? ¿Qué voy a buscar yo de tabla primero? Temperatura. La temperatura de saturación, exactamente. A una atmósfera ya saben que es 100 grados centígrados. Y a 145 kilopascal, ¿cuánto es la temperatura de saturación? Aproximadamente 110 puede ser. Exactamente, aproximadamente 110. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Ubicamos todos los puntos, todas las corrientes. ¿Sí? Tenemos S1, que entra como vapor saturado, y va a entrar aquí. S1. L, que sale como líquido subenfriado hasta 95. Entonces, lo voy a ubicar más o menos un poco más abajo, creo. A 95 grados centígrados, por acá. Profe, que entra como vapor y como líquido saturado, ¿lo dice el enunciado? Sí, ahí dice, entra vapor saturado a 145 y sale como líquido subenfriado a 95. Ah, bien, bien. Bien. ¿Qué más tenemos? La corriente F, la corriente B y la corriente P. La corriente B sale como vapor saturado, por lo tanto la tengo aquí. La corriente P y la corriente F. La corriente P se encuentra como líquido saturado siempre. Y la corriente F ingresa a 311 Kelvin. ¿Sí? Que 311 Kelvin sería, ¿cuántos grados centígrados? 311 menos 273. 38 grados centígrados. ¿Sí? Lo voy a ubicar más abajo. 38 grados centígrados. Bien, ya tengo ubicadas las corrientes B, P, F, S1 y L. Ahora, ¿qué hago? Hacemos un balance de energía. Así como hicimos usamos el mismo concepto de balance de masa. Todo lo que ingresa de masa tiene que ser igual a todo lo que sale de masa. Y aquí usamos el mismo concepto. Decimos la energía que ingresa tiene que ser igual a toda la energía que sale. ¿Sí? Cuando hacemos un balance de masa, tenemos que involucrar todas las corrientes, independientemente si se mezclan o no. ¿Por qué? Porque entre todas estas corrientes hay un intercambio de energía. ¿Sí? Entonces, si puedo hacer, a diferencia del balance de masa, yo puedo hacer y decir balance de energía. Mi balance de energía va a ser toda la corriente que ingresa con su entalpía, igual a toda la corriente que sale con su entalpía. Es decir, ingresa la corriente F por su entalpía F. Ingresa la corriente S con su entalpía S. Sale la corriente B con su entalpía. Sale la corriente P con su entalpía. Y sale la corriente L con su entalpía. Estoy haciendo un balance de energía nada más. ¿Se ve, chicos, esto? No, profe, ¿podría subir un poco la cámara? Un poquitito. A ver.
sé si ahí se ve un poco mejor. Ahí está bien, profe, gracias. ¿Se ve? ¿Pero se ve lo que estoy escribiendo? Sí, sí se ve. F por HF más S1 por HS1 igual a B por HB más P por HP más L por HL. Fíjense la nomenclatura, chicos, lo que les decía recién. Nosotros tratamos de que lo que sea vapor le ponemos H mayúscula. Lo que sea líquido o líquido saturado le ponemos H minúscula, ¿sí? Por ahí si ven el cambio de H mayúscula y minúscula es por eso. Entonces trabajo un poquito más esto. ¿Cómo lo hago? S1 es igual a L. Acá tenemos S1 es igual a L. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner F por HF más S1, saco factor común, ¿sí? Y pongo HS1 menos HL. ¿Sí? Lo único que hago es igualar esto pasar para este miembro, ¿sí? Para sacar factor común. Y ahí me queda Profe, BH. ¿por qué sería igual S a L? Porque, Por la formulita. porque ese solamente intercambia calor. Viene para acá, se condensa y sale. No choca, no se mezcla con esta corriente. ¿Sí? Bien, bien. Y ese igual a L. ¿Sí? Acá hago pasaje de término y me queda esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Yo necesito, ¿sí? Como habíamos dicho hace rato, ¿se acuerdan de que yo no tengo el HF? Yo no lo puedo sacar de tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Para todas las otras corrientes, para la corriente F, B y P, necesito encontrar una referencia. ¿Cómo tomo esa referencia? Elijo alguna de las corrientes que tengo aquí, ¿sí? Y lo referencio a esas entalpías. Es decir, yo voy a tomar, digo, por ejemplo, tomo P como referencia. ¿Y qué dice? Mi H de referencia va a ser HP a la temperatura de 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué hago? A cada una de estas corrientes las referencio a P y digo F por HF menos HP más esta corriente no hace falta referenciarla. ¿Por qué? Porque ya sola se armó el delta de H aquí. Más S1 por HS1 menos HL igual a B por HB menos HP más P por HP menos HP. ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer ahí? En este término que tengo aquí. ¿Puedo hacer alguna simplificación? ¿Se va P? Se va P, acá. Esto se va. HP menos HP igual a 0, por lo tanto me va a quedar solamente este término. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Acá presten atención también. HF menos HP. Yo necesito, fíjense, a ver, yo necesito calcular S1. Esta. Conozco F, conozco B, P también conozco, pero no me modifica aquí. Pero sí me falta calcular HF menos HP, HS menos HL y HB menos HP. ¿Cómo hacer? Vamos a respetar en dónde yo me estoy posicionando, cuál es mi referencia. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con respetar? Nosotros vamos a tener HF menos HP igual. Yo estoy ubicado en la corriente P. Estoy ubicado aquí. ¿Sí? Yo me tengo que dirigir hacia la corriente F, hacia esta corriente. Entonces, ¿cómo voy a calcular HF menos HP? ¿Cómo lo calculo?
Profe, yo no entendí la parte de la gráfica, si P y L vendrían a ser el mismo punto y dónde está F en la grafiquita. F está a 38 grados centígrados, P está a 100 grados centígrados y L está a 95 grados centígrados. Ah, bien. Ahí está L. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Profe, la diferencia de entalpía sería igual a Cp por delta T, ¿puede ser? Exactamente. Cp por delta de T. ¿Qué delta de T? Sería la temperatura en F menos la temperatura en P. Exactamente. Yo estoy ubicado en P. Me voy a F, entonces F es mi temperatura final. Entonces TF, perdón, TF mayúscula menos TP. Esto es TP. El CP, ahí el problema no lo tiene de datos, pero el CP tómenlo como el agua, chicos, para ese problema. ¿Sí? 4,18 kilojoules. ¿Sí? Ahora vamos a ver HB menos HP. HB menos HP. ¿Cómo sería ahora? Ese sería directamente el lambda de condensación, digamos. Va. Yo estoy parado en P y tengo que ir hasta B. ¿Sí? Entonces, De vaporización. estoy en P y me voy a B. ¿Cómo sería el lambda de vaporización a 100 grados centígrados? ¿Positivo o negativo? Positivo, Positivo. está acá. Positivo porque voy de acá para allá. ¿Sí? Positivo. Bien. Vamos a este. HS1 menos HL. ¿Igual a qué? Yo estoy parado en S1. Tengo que ir a hacer esto e ir hasta L. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces el delta de H? ¿Cómo lo calculo? El menos lambda de condensación, digamos, ¿Sí? y más el CP delta ¿Qué T. temperatura? A 100, A 100, 110. 110. ¿Qué más? Más el CP delta T de 110 a 38, va a 95. ¿Cuál sería el delta de T acá? ¿Cuál sería la diferencia de temperatura? 110 menos 95. ¿Qué No les vale. parece? ¿Dónde estás parado y dónde te vas vos? ¿Cuál es tu posición? Profe, yo no entendí, en el ejemplo anterior, por ejemplo, iba de HP a HB, ¿verdad? ¿Por qué acá no va de HL a HS1? ¿Por qué no va? Sí. O sea, porque en el ejemplo de arriba íbamos de P a B, digamos, y acá, Perdón, chicos. Yo estoy parado, sí, en HL. Sí, sí, sí. Perdón, gracias, Rocío. Yo estoy parado en L, tienes razón. Yo estoy parado aquí, chicos. De aquí me tengo que ir hasta S1. Ahí está. ¿Cómo sería entonces? Bien, bien, Rocío. ¿Cómo sería entonces el camino que hago de L hasta S1? la diferencia de las temperaturas. ¿Qué más? Fíjate cómo hicieron. Sería Cp de S1. A ver, digo Cp por la variación de temperatura, que sería S1, la temperatura en S1 menos la temperatura en F, puede ser. Bueno, la temperatura En en él. L, exactamente. Que sería entonces 110 menos 95. ¿Sí? Y ahora, Y sumar, digamos, lambda B. lambda B a 110 grados centígrados. ¿Sí? Profe, Sí. ¿por qué se para en HL y va hasta HS si entra como S y sale como L? Justo eso le iba a remarcar.
a diferencia de del problema 6, viste que ahí teníamos vos tenías vapor saturado que salía líquido saturado. Vos calculabas el delta de H te daba negativo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí. sí, sí. Entonces, yo te decía, calcula el calor que se necesita para que baje su temperatura del vapor hasta el líquido. ¿Sí? Vos hacías delta de H, vos estabas parado en el vapor. Si vos estás parado en el vapor, te vas al líquido y te da negativo. ¿Sí? Aquí, vos tenés razón. Entra como vapor saturado, se condensa y sale y se enfría más todavía, hasta 95. ¿Sí? Ahí está, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, independientemente de eso, cuando vos planteás un delta de H, vos necesariamente estás obligado, como es un delta, como cualquier delta, delta de temperatura, delta de masa, delta de tiempo, delta de velocidad, lo que vos tengas, siempre tu delta te indica diferencia entre la posición final y posición inicial. Entonces, vos tenés que hacer caso a cómo te queda aquí esto. HS1 menos HL, HS1 menos HL. ¿Qué te indica esto? Que vos estás parado en L, en el líquido. Y del líquido tenés que irte hasta el vapor. ¿Sí? Entonces, a vos el numerito este que te va a dar como resultado, acá te va a dar positivo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que este calor es el calor que ingresa a todo mi sistema o a mi volumen de control, ¿sí? Que me da el vapor saturado. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si vos esto Profe, lo poníamos, dame un segundito nada más, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si vos esto lo ponías para este lado? Esto te iba a quedar al revés, esto te iba a quedar como H de líquido menos H de S1. ¿Sí? Entonces ahí sí ibas a hacer, te iba a quedar 95 menos 110 menos lambda B, porque vos ibas a ir de S1, desde S1 hasta L. ¿Sí? Sí, profe. Es independiente una cosa de la otra, depende el problema. ¿Sí? Acá no te está pidiendo, en ningún lugar te dice específicamente, calculame la cantidad de calor que se necesita para condensar desde 110 hasta 95. Si yo te pido eso, vos decís, bueno, hago el calculito y me va a dar negativo, entonces ese signo negativo es por el calor que pierdo. Bien, perfecto, eso no se discute, eso está bien. ¿Sí? Pero aquí vos estás resolviendo todo un balance de masa, haces todo esto y llegas a un delta de H que te queda de esta manera. Pero entonces lo tenés que respetar a cómo queda ahí. Tenés que ir desde esta posición hasta esta posición. ¿Sí? Independientemente que esto se empiece a condensar. ¿Sí? Bien, profe, entendido. ¿Sí? Gracias. Bien, seguro, ¿verdad? Sí, tengo que respetar, digamos, lo que me salga de la ecuación del balance de masa. Exactamente, de energía. Bien, gracias. De energía, perdón. ¿Quién me iba a preguntar algo? yo, profe, pero sí, justo iba a preguntar lo que explicó, digamos, que qué pasaba si pasábamos ese uno para el otro término. Claro, si Pero pasa, sí lo explicó. te queda lo que vos hiciste, pero siempre, como les repito, tienen que respetar cómo les queda el delta de H. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, esto siempre es un error común, tanto en los parciales como en los finales. ¿Sí? No se olviden de esto. Entonces, bueno, ya tenemos todo. Tenemos los CP. Este CP, por supuesto, es de la mezcla, dijimos que le vamos a tomar como el agua. Este CP, que es el del líquido, que es el agua, ¿sí? Lambda de vaporización a 110, y ya tenemos todo. Y de aquí sacamos S1. Ya tenemos F, ya calculamos esto y calculamos esto. Despejamos S1 y obtenemos el valor. ¿Bien?
¿Alguna duda, chicos, de esto? Profe, o sea, respeta la dirección que le da en la ecuación y en la temperatura también, que está multiplicada por CP, también respeta Claro. ese delta, digamos. Siempre se respeta, siempre. Vos te parás donde está este H. Te parás en la gráfica y de ahí vas o para allá o para allá. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes hagan esta gráfica. Es más, si lo quieren hacer en dos gráficas diferentes, lo pueden hacer. ¿Sí? No hay ningún problema. Yo lo hice en uno para que ustedes vean cuál es la diferencia entre las presiones, pero lo pueden hacer en dos gráficas. Eso no hay problema. Bien. A ver, voy a cortar la grabación, si no se va a hacer muy largo el video.